Ahora es el momento de hablar de deporte. En Murcia Conecta lo hacemos con dos murcianos y lo vamos a hacer a través precisamente de este libro, El triatleta globero que se forjó una coraza de acero. En él se narra la historia de Paco Urban. Paco, hola, muy buenas tardes. Y este libro lo has escrito tú, José Carlos Pérez. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar vamos a ver la entrevista que ha hecho nuestra compañera María José a José y enseguida charlamos con ellos. José Carlos, recorremos el barrio que te vio nacer, donde te has criado y donde resides actualmente. Y además, muy cerquita de aquí también ibas al cole. Sí, toda la vida. Los 48 años que ya tengo, los he pasado en esta zona, viviendo en muchas casas, pero muy cerca las unas de las otras. Bueno, ¿y cómo te recuerdas tú de chiquitito? Pues como un niño casi de pueblo, ¿no? Aunque vivíamos en los alrededores de la ciudad, que ahora Chile se ha comido la ciudad. Pues yo era un buen estudiante, el típico empollón de toda la vida de antes, ¿no? Y no sé si por eso un poco de complejo es por lo que también empecé a hacer deporte, porque siempre me ha gustado el deporte. ¿Y físicamente? Pues con gafas, con ortodoncia, no era tan alto como ahora porque el estirón lo di un poco más adelante. Tanto la escritura como el deporte han sido dos aficiones que han ido de la mano a lo largo de toda tu vida. ¿Pero qué llegó primero? Al principio las carreras, luego cuando a mi padre le pedí la bicicleta en lugar de pedirle la típica moto que se pedía cuando se empezaba el instituto, y con aquella primera bicicleta de carreras pues cogía y me iba, pues la ruta que más hacía realmente era ir de Murcia a Fortuna. Me gustaba subir y bajar cuestas con la dureza que ello supone. ¿Empiezas a escribir de qué manera? Hubo una cosa que me marcó también mucho. Mi abuela no sabía escribir, mi abuela ya falleció, y teníamos un tío en Alemania y en Suiza, y lo que hacíamos era escribir las cartas a mi abuela se las escribía yo a mi tío. Entonces aquello lo tengo como un recuerdo. Yo hacía unas cartas muy extensas, eran casi de epístolas. ¿La zona donde tú más tiempo pasabas con tus amigos, dónde estaba, dónde se encontraba? Pues mira, muy cerquita de casa y muy cerquita de donde estamos aquí, allí en la zona de la iglesia. Si quieren nos acercamos. ¿Y esta zona ha cambiado mucho? Pues claro que ha cambiado. Esto han pasado ya muchos años y yo lo recuerdo todo huerta, bancales. ¿Cómo te las apañabas para ir al cole? Pues los primeros años teníamos que ir por al lado de una acequia, por la que pasaban agua entonces. ¿Dónde estaba la acequia? Pues las acequias estaban por todos lados. Había acequias por ahí enfrente, había acequias por detrás de la iglesia. ¿Y con los amigos a qué jugabas? Uno de los entretenimientos que a algunos les sirvió para llegar a ser o veterinario o médico, que era el destripar renacuajos. Nos encontramos también a puertas de la iglesia de Santiago y Zaraiche. ¿Era muy asiduo? Aquí es donde hice la comunión, por lo tanto donde fui a catequesis y donde han hecho la comunión muchos de mis amigos, donde se han casado también. Tú, fíjate que querías ser periodista. ¿Qué pasó? Estaba casi condenado a hacer derecho. Bueno, y era mi primera intención, pero aquellas casualidades de la vida terminé haciendo económicas. Y ahora, fíjate, acabas de publicar tu primer libro, El triatleta globero. ¿Qué tiene de ti? Pues tiene de mí lo del triatleta, lo del globero, que en definitiva, pues uno, aunque lleve muchos años haciendo triatlón, no ha dejado de ser un globero por inexperto, y básicamente las vivencias que se tienen de la larga distancia volcadas a una historia, además, pero con mucho sentido del humor. José Carlos, hemos conocido un poquito mejor tu historia más personal, viendo todos esos recuerdos de la infancia, una infancia que siempre ha estado también muy vinculada al deporte y que últimamente lo haces ya de manera más intensa porque también haces triatlones. Sí, triatlones, pero porque me gustan realmente, ¿no? No me entreno lo suficiente como para ser un campeón como
como es Paco, no, se hace lo que se puede, que se dice, ¿no? Bueno, a ver, vamos a explicar en casa cuál es esta relación, porque claro, se estarán preguntando por qué hay aquí dos personas. Hay un libro. José Carlos, has escrito un libro que se titula El triatleta globero que se forjó una coraza de acero, que está basada en la historia de Paco Urban. Cuéntanos por qué decides contar su historia, qué hay ahí detrás. Hombre, todo arranca una confusión habitual que es con el título tan largo del libro, el triatleta globero. Hay gente que dice, ¿pero es el triatleta globero o el triatleta bloguero? Porque todo arranca en un blog. Cuando Paco le dio a la ventolera de apuntarse también a un Ironman, hace de esto ya 10 años, pues qué valientes sois, porque me parece una de las pruebas más exigentes. La palabra es inconsciente, ¿no? sí, la palabra es inconsciente. Pues le dio por ir apuntando todas las vivencias en un blog. Bueno, yo también tenía otro blog, pero en el mío, pues claro, tampoco contaba esas cosas con esa profundidad que podía contar de la dureza de los entrenamientos a lo largo de 9 meses. Es algo un embarazo, ¿verdad, Paco? Pues un embarazo. Yo te puedo contar. Un embarazo, pero sobre todo lo que yo contaba no era un entrenamiento diario, sino sabía que no tenía condiciones para hacerlo, pero tenía mucha voluntad. Entonces, ¿qué decía? Pues de cada catástrofe bíblica que me ocurría, porque me ocurría casi de todo. Pues ¿Cómo qué? ¿Qué te podía ocurrir en una carrera? Mira, porque recuérdanos, las distancias que hay son tremendas, ¿no? 3.800 metros de natación, 180 kilómetros en bicicleta y una maratón de 42 y 100 y pico metros. Pero es que hay que ser un gran atleta para aguantar eso. ¿Hay que ser un gran atleta? No, hay que tener muchas ganas de hacerlo y saber que... Estar súper motivado. Efectivamente, saber cuáles son tus limitaciones y te dices, bueno, pues voy a trabajarlas. Pero lo importante de todo esto no es las limitaciones, que eso está súper claro, de que solo con verme, pues se sabe que tengo limitaciones físicas ya evidentes. Sino lo importante de la historia, o creo yo que es por lo que él se fijó, es porque nos reímos de nuestras propias limitaciones, de nuestras propias pequeñas catástrofes. Una de las cosas importantes, lo pasamos bien. El tema es que es una novela, por eso digo, no solamente es un libro de vivencias, porque de esos hay muchos, y yo realmente puedo decir que libros como este es una novela sobre una temática deportiva que cuenta una historia de preparación de una prueba y luego el desarrollo de la prueba en Alemania, que esa es otra de las cosas. La paranoia por qué se fue a Alemania, es decir, ¿qué pasa? ¿Que no había prueba más cerca? No, me fui a Alemania porque si moría que nadie supiera que había muerto en ese intento. Porque es que había dos pequeños hándicaps, pequeñísimos. Es que yo no sabía nadar, pero no sabía nadar de forma, digamos, bueno, nadaba regular. No, es que yo no sabía nadar. Yo me echaba al agua y me iba al fondo y ahí quedaba hasta que alguien me sacara. ¿Que no sabías nadar y te enfrentas a un Ironman? Sí, claro, porque era mi ilusión, era una cuestión personal, que yo quería hacerlo, lo había visto. Eso es jugarse la vida ahí con valentía. Por eso me fui a Alemania. O como decía, o ser un poco inconsciente. Bueno, no. Hay mucho trabajo, que no quede en esto ninguna cosa que lo hace cualquiera. Todo esto es base de mucho currar y mucho trabajar. Y luego tenía otro pequeño hándicap. Es que yo no había montado en bicicleta desde que tenía 11 años. Y entonces, pues, lo único que había hecho era correr. Correr sí tenía un cierto bagaje. Y entonces, pasa, desde la primera yo me voy a nadar a la escuela municipal de del Raal, con una monitora que estaba yo, dos señoras un poquito mayores que yo y 23 niños, y ahí estábamos todos haciendo aguadillas. Esto te da para un monólogo, Paco. Esto te da para un monólogo, esta experiencia. Pues por eso él, por eso me las escribía. Yo cuando él vino, inspirado todo esto para escribir un libro. Cuando él vino de Alemania, yo después ya todo el resumen ya que concluyó, ya se quedó a gusto el decir, y yo lo vi todo el blog y le dije, Paco, esto es para escribir una novela. Y entonces él así despachado me dijo, pues escríbela. Y digo, pues vale. Algo tan sencillo como eso, que luego, a ver, esto es como todo, las ideas al principio pueden surgir de una manera, pero luego hay que llevarlas a la práctica. Pues lo mismo que él tardó, yo tardé en escribirlo muchísimo más tiempo, porque ya has visto la de hojas que tiene esto, que no es cualquier cosa, son 300 páginas sin dibujos. ¿Y tu primera novela? Mi primera novela, lo que pasa es que a mí siempre desde pequeño me había gustado escribir. Y era... Mi mérito tengo que decir que yo que lo hice en 11 meses. Oye, al final, Paco, ¿conseguiste hacer la prueba? Oye, en un tiempazo. Sí. Salí el penúltimo del agua. Salíamos 3.000, llegué el 1.000 en la bicicleta. Y después llegué entre los 300 y 400 primeros. Y esto es todo un ejemplo también de superación, ¿no? De que cualquiera que se empeñe ahí con buen entrenamiento y con fuerza de voluntad lo puede conseguir. Pero no nos engañemos, trabajando.
Hombre, no, claro. No nos engañemos, esto no es que yo llego y salgo. Ahí, después de mucho humor, de mucho reírnos, de las muchas cosas que nos pasan. Nosotros no llevamos ni 5 minutos en Alemania y ellos nos habían multado 2 veces. O sea, es que quiero decirte que era una cosa... Globero, o sea, la descripción de Globero por eso queda tan ajustada realmente no solo al título. Y en el título ya se desvela, no es una novela de misterio. Sí, O sea, que es de humor. Es el triatleta Globero que se forjó una coraza de acero. La coraza de acero, metafóricamente, es el hombre de hierro, el Iron Man. También de la portada dice mucho. Pues muchísimas gracias, José Carlos y Paco Urban, por estar con nosotros. La verdad es que esto da para contar muchas anécdotas, ¿eh? Yo creo que deberíamos de emplazar la entrevista para otra ocasión y seguir contando historias. Lo mejor es leerse el libro, Pues lo mejor es leerse la novela. Nos leeremos el libro. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Enhorabuena también por esa hazaña. A ustedes les vemos mañana a la misma hora. Gracias por acompañarnos en Murcia Conecta una tarde más. Hasta mañana.